Don't worry, bipiridina 2. Como en el anterior tutorial no dejé claro cómo era la reacción de los N-óxidos, cómo funcionaba y cómo tienen acidez en las cadenas carbonadas en posiciones 2 y 4, vamos a retomar el hilo de la historia de la piridina. Y vamos a recordar que la piridina era una molécula extremadamente versátil, puesto que puede manifestar basicidad por el par de electrones que no forma parte del sistema aromático. Luego veíamos que tenía capacidad para desarrollar sustituciones electrofílicas aromáticas con muy bajo rendimiento porque el anillo está muy desactivado. Y hay ciertas reacciones que no se desarrollan en absoluto, como puede ser la acilación de Friedel-Crafts, puesto que los anillos aromáticos desactivados, como ya vimos en el benceno, no se acilan. Había también capacidad para desarrollar sustituciones nucleofílicas en las posiciones 2 y 4, aunque es preferible trabajar sobre moléculas de halopiridina porque cuando se hace una sustitución nucleofílica, una vez que has introducido el nucleófilo y que has contado cómo el intermedio de reacción, intermedios de Messenheimer, se ha estabilizado, tienes que concluir expulsando un anión, algo con carga negativa. Si tienes que expulsar un ion hidruro, es muy mal saliente y por tanto la reacción se daría mal. En cambio, si hay un átomo de cloro, pues un cloro es un muy buen saliente como cloruro. Bien, pero estábamos hablando de que la molécula de piridina, tratada con agua oxigenada o con perácidos, se nos transforma en una versión reactiva de la piridina que se conoce con el nombre de N-óxido, que es capaz de desarrollar todas las reacciones, absolutamente todas las reacciones de sustitución electrofílica con gran rendimiento y además en las posiciones 2 y 4, en las posiciones orto y para. Imaginaros que ahora lo tratamos con mezcla sulfonítrica y vamos a obtener la molécula de 4-nitro, el N-óxido del 4-nitro molécula de piridina. Si vosotros ahora le provocáis una reducción, pues con un compuesto ávido de oxígeno como es la trifenilfosfina, nos quedaría convertido en la molécula de 4-nitropiridina. Fijaros que de esta manera hemos logrado trabajar en las posiciones 2 y 4 con los electrófilos. Bien, esta es una de las reacciones que debéis tener en cuenta, es muy importante. Y por último, el último aspecto tremendamente de examen es que en el caso de que en posiciones 2 y 4 existan cadenas carbonadas, las que sean, esas cadenas carbonadas manifiestan acidez en la posición alfa. ¿Por qué razón? Imaginaros que nosotros tenemos la molécula de 2-metilpiridina o ortopicolina de nombre aceptado y que la tratamos con una base fuerte como puede ser el etóxido o el amiduro de sodio o el butil-litio o lo que sea. Y vosotros desprotonáis y formáis un anión. Ese anión se estabiliza por resonancia con el resto de los electrones del sistema. Y entre las formas resonantes que se os desarrollarían hay una particularmente estabilizante porque la carga negativa que habéis formado en el carbono logra acogerse al átomo de nitrógeno que es el más electronegativo de la estructura. Bueno, terminamos con las formas resonantes y hemos descubierto que esa carga negativa que nosotros formamos en el carbono se dispersa por resonancia en el resto del sistema. Por tanto, esa estructura es susceptible de reaccionar con toda suerte de moléculas aceptoras. En los problemas de examen os vais a encontrar con que lo hacen reaccionar, por ejemplo, con moléculas de derivados halogenados. ¿Qué conseguirían? Bueno, pues mediante la reacción con un derivado halogenado, el nuevo enlace que se forma lo vamos a pintar en color verde para que veáis, vosotros podríais conectar una cadena, en este caso, de 3 carbonos, es lo que he puesto. Si utilizaseis una molécula, por ejemplo, de carbonilo aldehído, vamos a pintar a una molécula de propanal, e hiciéramos una reacción de adición y una posterior hidrólisis, obtendríais este compuesto. Si utilizarais una molécula de derivado de ácido, por ejemplo, una molécula de éster, que es lo más típico que pongan, haciendo el mecanismo de adición y posteriormente de eliminación, lo que conseguiríamos sería este compuesto tan interesante. Si hicierais la reacción entre la molécula esta y una molécula de epóxido, como esto es una base, es un medio básico, la apertura del epóxido se haría por el lado menos sustituido. Y nosotros conseguiríamos conectar una cadena carbonada a través de este carbono con este carbono, formando la función alcohol. Probablemente lo más bonito que se puede hacer con una molécula como la que os he formado, con un anión como el que os he formado, es desarrollar
una reacción con una estructura de tipo metilvinilcetona para desarrollar un proceso totalmente igual a una reacción de Mitchell. Es una reacción de Mitchell. Polarizaríamos el enlace y formaríamos aquí esta conexión. Vosotros el enolato este que tenéis aquí le haríais una resonancia, se encuentra resonando, recuperaríamos el hidrógeno y obtendríamos este compuesto. Es decir, hemos logrado conectar 4 átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, y aquí tengo una función de carbonilo. Bien, esto es todo lo que se puede hacer, pero yo remataría el tutorial como muestra de lo que pueden hacer y lo que pueden preguntar, utilizando una pregunta clásica, una pregunta de un examen que pusieron en el año 2008. Quiero que la veáis, probablemente puede ser que hasta la identifiquéis en la colección de exámenes y que yo la utilizo para que veáis cómo preguntan todo, absolutamente todo. La molécula de partida es una molécula de piridina. Y a esta molécula de piridina le hacen un tratamiento con amiduro de sodio en amoníaco líquido. Por tanto, yo aquí contaría la sustitución nucleofílica aromática, y la sustitución nucleofílica aromática mayoritariamente la voy a desarrollar en posición 2. Hacia a otra flecha tratan con nítrico sulfúrico, 300 grados, 24 horas. Ya hemos visto que se obtiene un bajísimo rendimiento y que, como os contaba en el tutorial anterior, me daría lugar a la formación de un 5 o un 6%, pero bueno, oye, se conforman y obtienen la molécula de 4-nitropiridina. Y esa 4-nitropiridina la tratan con estaño en sulfúrico, un metal con un hidrácido, es un sistema reductor, luego han conseguido la molécula que hago yo, he nitrado mal, he nitrado en posición he nitrado en posición errónea, se me ha ido la pinza, estaba mirando la reacción de abajo. Bueno, hemos obtenido la 3-nitro con muy bajo rendimiento, ahora hacemos una reducción y obtenemos la molécula de 3-amino. Bien, la reacción que va hacia abajo es tratar a la molécula de piridina con agua oxigenada, formamos el correspondiente N-óxido y luego lo tratan con mezcla sulfonítrica. Bien, con mezcla sulfonítrica el N-óxido se transformaría en el 4-nitro-N-óxido de piridina, que la tratan con trifenilfosfina, por tanto se transforma en la molécula de piridina con el agrupamiento nitro en la posición 4, que le hacen una reducción con hierro clorhídrico. Bien, con hierro clorhídrico conseguirán reducir el grupo nitro. Mediante estas 3 reacciones, que voy a limpiar la pizarra para que la veáis mejor, ellos lo que han conseguido es el isómero orto, meta y para de las aminopiridinas, que pueden tener muchísima importancia en procesos posteriores. Si nos vamos a la parte de la derecha del ejercicio, a la molécula de piridina la hacen reaccionar con metil litio y una hidrólisis. Bien, esto lo voy a interpretar como una sustitución nucleofílica en posición 2 y voy a obtener la 2-metilpiridina u ortopicolina, que es la molécula a la que la tratan con una base y con benzoato de etilo. Atención a lo que hacemos aquí. Con una base manifestamos la acidez, formamos el anión, y ese anión, estabilizado por resonancia, vamos a hacerlo reaccionar con la molécula de benzoato de etilo. El mecanismo de la reacción ya sabéis que es el mecanismo general de ácidos y derivados de ácido, consistente en la adición de lo que te diga